Atención, espectadores. ¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando una vida perfecta se desmorona en el silencio absoluto? Adriana, la esposa embarazada del millonario Ricardo Valera, lo tenía todo. Pero un día se desvaneció sin dejar rastro, dejando solo un eco. Mientras la ambiciosa amante de Ricardo, Elena, celebraba su victoria, nunca imaginó que el hombre que lo tenía todo se derrumbaría y lloraría, no por una posesión perdida, sino por un amor que nunca supo que tenía. Esta es la historia de cómo una partida silenciosa creó el rugido más fuerte, demostrando que la verdadera riqueza no es lo que posees, sino lo que no puedes soportar perder. No dejes que esta historia desaparezca. Toca me gusta ahora y suscríbete a nuestro canal. ¿Crees que el amor verdadero se puede encontrar solo después de perderlo todo? Comenta tu opinión. Y la jaula bañada en oro, el sol de la tarde, del color del champán caro, se colaba por los ventanales del ático, iluminando motas de polvo que bailaban en el aire como espíritus despreocupados. Adriana del Valle las observaba desde su chaise lounge de terciopelo, con una mano apoyada protectoramente en el suave abultamiento de su abdomen. Con 7 meses de embarazo, su cuerpo era un paisaje de cambio, un testimonio de la nueva vida que nutría en su interior. El bebé, su hijo, era lo único puro e inmaculado en esta jaula dorada. Desde fuera, su vida era objeto de profunda envidia. Era la esposa de Ricardo Valera, un hombre cuya ambición había forjado un formidable imperio en el despiadado mundo inmobiliario corporativo de Madrid. Su hogar, un dúplex con vistas al Parque del Retiro, era un monumento a su éxito, lleno de arte que era más una inversión que una pasión, y muebles demasiado hermosos para ser verdaderamente cómodos. Su reflejo en el cromo pulido de una escultura cercana estaba distorsionado, una versión de feria de la mujer que se suponía que debía ser. Serena, realizada, radiante. En cambio, veía las tenues sombras violetas bajo sus ojos que ningún corrector podía ocultar, y una tensión en su mandíbula que denotaba miles de lágrimas no derramadas. El silencio del apartamento era una entidad viva, rota solo por la sinfonía lejana y amortiguada del tráfico madrileño. Era un silencio que había crecido con los años, filtrándose en las grietas de su matrimonio hasta convertirse en su base. Ricardo no era un hombre cruel, no en el sentido convencional. No levantaba la voz ni la mano. Su crueldad era la del abandono, una indiferencia lenta y demoledora que era mucho más perjudicial. Él la veía no como una compañera, sino como su adquisición más hermosa, una pieza final pulida para completar el retrato de su éxito. La adornaba con diamantes, pero nunca con su tiempo. Llenaba su armario con ropa de diseñador, pero nunca preguntaba por la mujer que la llevaba. Había proporcionado el esperma para su hijo con la misma eficiencia desapegada que aplicaba a una transacción comercial. Un paso necesario para asegurar su legado. Su teléfono vibró en la mesa auxiliar de mármol. Una notificación de un blog social. Una foto de Ricardo tomada anoche en la inauguración de una galería. Ella había estado demasiado fatigada para asistir. Él estaba riendo, con la cabeza inclinada hacia una impresionante pelirroja, con un vestido de seda verde. Adriana hizo zoom. Elena Cifuentes, una prometedora arquitecta que la firma de Ricardo había contratado recientemente. Era perspicaz, ambiciosa y exudaba el tipo de impulso depredador que Adriana reconocía porque ella misma lo había tenido hace mucho tiempo.
Adriana había visto las miradas persistentes, los mensajes de texto a altas horas de la noche disfrazados de trabajo, el aroma de un perfume diferente en las chaquetas de sus trajes. Ella no era tonta. Cerró los ojos y, en lugar de ira, regresó a su pequeño apartamento desordenado en Granada, hace años. Una Adriana más joven, una estudiante de derecho con fuego en el vientre y una feroz creencia en la justicia, soñaba con trabajar para una organización sin fines de lucro, de ser una voz para los que no tienen voz. Luego, Ricardo había entrado en su vida, una fuerza de la naturaleza, deslumbrándola con su encanto y la magnitud de su mundo. Había confundido su ambición con pasión, su posesividad con amor. Se había permitido ser moldeada, pulida y colocada en este pedestal, olvidando lentamente a la mujer que había pretendido ser. El fuego se había reducido a una brasa y ahora temía que estuviera casi extinto. Pero el bebé lo cambió todo. Sus pequeños aleteos contra sus costillas eran un recordatorio constante de una vida más allá de este lujo sofocante. Él merecía más que una madre, que era un fantasma en su propia casa, y un padre que era un extraño. Merecía autenticidad, calidez y un amor que no fuera transaccional. Y ella merecía ser la mujer que pudiera darle eso. Esa noche, Ricardo llegó tarde a casa, oliendo a scotch y al perfume de jazmín de Elena. Le dio a Adriana un beso superficial en la frente. Sus ojos ya estaban fijos en el teletipo de la bolsa que parpadeaba en el televisor. «¿Qué tal tu día?», preguntó. La pregunta era un reflejo, no una consulta genuina. «Tranquilo», respondió ella, con la voz uniforme. «Terminé de arreglar el cuarto del bebé». «Bien. ¿Pediste el caballito balancín antiguo del catálogo que te dejé?» «Sí», mintió ella. De hecho, había cancelado el pedido obscenamente caro y donado la cantidad equivalente a un hospital infantil. Era un pequeño y secreto acto de rebelión, pero se sentía como una victoria monumental. Él gruñó satisfecho, aflojándose la corbata. «Cierro el trato de Hartwell mañana. Va a ser enorme. Deberíamos celebrarlo este fin de semana. Quizás un viaje a Marbella». Ella lo vio moverse por la habitación, un extraño atractivo y poderoso que compartía su cama. El amor que una vez sintió se había agriado hacía mucho tiempo en un dolor hueco, que finalmente había dado paso a una claridad fría y dura. La ambición, ahora entendía, podía ser un cáncer. Lo había consumido, y casi la había consumido a ella. Pero ya no. Más tarde esa noche, mientras él dormía a su lado, en el sueño profundo y sin sueños de los no cargados, Adriana yacía despierta, trazando su rumbo. Su plan llevaba meses gestándose, un proyecto secreto de escape. Había estado desviando discretamente efectivo de su asignación a una nueva cuenta bajo su apellido de soltera, un apellido que probablemente él había olvidado. Había empacado una sola maleta, escondida en la parte trasera de su cavernoso armario, llena no de ropa de diseñador, sino de artículos prácticos, tesoros sentimentales, y una copia de un viejo libro de texto de derecho que no había abierto en años. No estaba huyendo en un ataque de rabia. Esto era una misión de rescate. Estaba rescatando a su hijo de una vida de vacío dorado y se estaba rescatando a sí misma del olvido. No habría confrontación dramática, ni gritos. Ese no era su estilo, y le daría una pelea para ganar. Simplemente se desvanecería. Un acto de desaparición elegante y silencioso. Él se despertaría una mañana, y una pieza de su vida perfecta, su posesión más preciada,
simplemente se habría ido. ¡Qué rabia contra el silencio! Que la amante crea que ha ganado. Adriana sabía la verdad. Finalmente se estaba liberando a sí misma y a su hijo. 2. La desaparición silenciosa. Ricardo Valera se despertó con el zumbido insistente y programado de sus persianas automáticas retrayéndose. La luz inundó la suite principal, brillando en los acentos de cromo y las superficies de cristal frío que él favorecía. Se dio la vuelta, su mano buscando el espacio cálido a su lado, y solo encontró algodón egipcio fresco y crujiente. Frunció el ceño. Adriana solía ser la que lo despertaba, una mano suave en su hombro, una taza de café ya esperando en la mesita de noche. Ella se aferraba a estos pequeños rituales domésticos con una tenacidad tranquila que él encontraba a la vez entrañable y vagamente patética. Se sentó, balanceando las piernas sobre el borde de la cama. Adriana llamó. Su voz era áspera por el sueño. El silencio que respondió fue absoluto, profundo. Era diferente de la tranquilidad habitual de la mañana. Se sentía pesado, deliberado. Caminó por la suite, hacia el espacioso vestidor, su lado meticulosamente organizado, pero que de alguna manera parecía intacto. Revisó el baño principal con sus lavabos de mármol gemelos. Su cepillo de dientes se había ido. Un detalle diminuto, insignificante, pero que envió un extraño hormigueo de inquietud por su columna vertebral. Descendió la escalera de cristal flotante hasta la sala de estar principal. El ático estaba impecable, como siempre. El personal de limpieza había estado ayer, pero el aire seguía siendo estéril. Su manta favorita de cashmere estaba cuidadosamente doblada en el diván, no artísticamente colocada como ella solía dejarla. El libro que estaba leyendo estaba cerrado en la mesa auxiliar, un marcapáginas plateado metido precisamente en la página donde se había detenido. Era como si la habitación hubiera sido puesta en escena. En el brillante mármol blanco de la isla de la cocina, apoyada contra un frutero ridículamente caro, había una sola hoja de papel grueso, color crema. Era su papelería personal, del tipo que usaba para las notas de agradecimiento. Su nombre, Ricardo, estaba escrito en el frente con su elegante letra cursiva. La recogió, esperando una lista de tareas pendientes, un recordatorio sobre la cena. En cambio, la nota interior era brutalmente corta. «Me he ido. Por favor, no me busques». Eso fue todo. Ni explicación, ni recriminación, ni firma. Las palabras eran crudas contra el papel cremoso. La leyó de nuevo, y luego una tercera vez, con un nudo frío apretándose en el estómago. Esto tenía que ser una broma melodramática mal concebida. Adriana no era impulsiva, era predecible, plácida. Era el agua tranquila de su tormenta. Ella no se iría sin más, especialmente ahora, con el bebé en camino. Su hijo. Su heredero. Sacó su teléfono, su pulgar sobre la foto de contacto de ella. Una toma sonriente y bañada por el sol de un viaje a Italia hace 2 años. Marcó. Fue directamente al buzón de voz. «Adriana, esto no tiene gracia», dijo con la voz tensa. «Llámame», probó con el número de su madre. Un mensaje de voz agradable pero firme le informó que Eleonora estaba en un crucero de 2 meses por los fiordos noruegos y que no estaría localizable. Conveniente. Demasiado conveniente. El pánico, una emoción desconocida e indeseada, comenzó a invadirlo. Recorrió el apartamento, abriendo armarios, barriendo cortinas como si ella pudiera estar escondida detrás de ellas.
La guardería, una vez una fuente de orgullo desapegado, ahora se sentía como un mausoleo. La ropa diminuta, la cuna artesanal, el móvil silencioso. Eran todos monumentos a un futuro que acababa de ser borrado. Vio el espacio vacío donde debería haber estado el caballito balancín antiguo. Un flash de memoria. Él diciéndole que lo pidiera. Su tranquila aceptación. Ni siquiera se había molestado en comprobar si había llegado. Su mente se aceleró, comprobando posibilidades. ¿Secuestro? No hay nota de rescate. No hay signos de entrada forzada. ¿Emergencia médica? Llamó al portero, quien confirmó que la señora Valera había salido del edificio a las 5:00 a.m., llevando una sola maleta. Le había dicho que iba a visitar a una amiga en Sevilla por unos días. Había estado tranquila, incluso sonriendo. El portero no lo había pensado 2 veces. El nudo frío en su estómago se endureció hasta convertirse en hielo. Ella había planeado esto. La sonrisa tranquila, la mentira al portero, el timing con el viaje de su madre. Este era un acto calculado, deliberado. ¿Pero por qué? Su vida era perfecta. Él le dio todo. Estaba construyendo un imperio para su hijo. ¿Qué más podría querer? Su teléfono vibró. Era Elena. Pensando en ti, no puedo esperar para celebrar el trato de Hartwell esta noche. Siguió una foto, un puchero juguetón dirigido a la cámara desde su elegante oficina minimalista. Por un momento, lo había olvidado. El trato. La celebración. Elena. ¿Sabía Adriana sobre Elena? Él había sido cuidadoso, discreto. Pero Adriana era observadora a su manera tranquila. Quizás no era tan plácida como él había pensado. Sintió una punzada de ira, caliente y aguda. ¿Cómo se atrevía? ¿Cómo se atrevía a lanzarle esto a la cara? ¿A avergonzarlo? ¿A interrumpir su vida cuando estaba en la cúspide de su mayor triunfo profesional? Escribió una respuesta a Elena. Cambio de planes. Surgió algo con Adriana. Asunto familiar. Necesitaba controlar la narrativa. Una esposa embarazada, inestable y emocional, que necesitaba espacio. Eso era manejable. Una esposa que lo había abandonado. Eso era un desastre de relaciones públicas. Elena llamó al instante. ¿Está todo bien, cariño? ¿Es el bebé? Su voz era una sinfonía perfecta de preocupación, pero Ricardo podía escuchar la nota subyacente de emoción. Está bien, solo fue a visitar a una amiga por unos días. Se siente abrumada, mintió. Las palabras sabían a ceniza en su boca. Tendremos que posponer nuestra celebración. Oh, por supuesto, dijo Elena. Su tono desbordaba simpatía. Pobrecita, el embarazo puede ser tan agotador. Bueno, si se fue por unos días, quizás pueda pasarme a animarte esta noche. Solo un ratito. La oferta era descarada, pero era exactamente lo que esperaba de ella. Era parte de lo que lo atraía a ella. Su ambición sin disculpas, su franqueza. Ella vio una oportunidad y la tomó. En ese momento, no tenía energía para lidiar con ella. Esta noche no, Elena. Necesito manejar esto. Está bien, cariño. Llámame si necesitas algo, lo que sea. Colgó y volvió a mirar la nota de Adriana. Por favor, no me busques. No era una súplica. Era un desafío, un guante lanzado. Y Ricardo Valera nunca, jamás retrocedía ante un desafío. No permitiría que ella simplemente desapareciera, que se llevara a su hijo y se desvaneciera de su vida. Era su esposa, llevaba a su hijo, le pertenecía. El shock se estaba endureciendo ahora, en una fría y dura resolución similar a un diamante. La encontraría, la traería de vuelta, y luego
habría un ajuste de cuentas. Solo tenía que averiguar a dónde diablos podría haber ido. 3. La caída. Un día se fundió en el siguiente. Luego en una semana completa y agonizante. El shock inicial y la rabia que habían alimentado a Ricardo durante las primeras 48 horas comenzaron a agriarse en una ansiedad persistente y desconocida. El extenso ático, una vez un símbolo de su dominio, ahora se sentía como una cámara de eco. Cada rincón silencioso se burlaba de él, con la ausencia de Adriana. Se encontró deambulando por la guardería, perfilando la cuna sin usar. El aroma a lavanda y talco para bebés que ella había elegido flotaba en el aire como un fantasma, haciendo su trabajo de hacer real al niño por nacer. Llamó a sus amigas, las esposas de sociedad pulcras, que él encontraba insípidas y aburridas. Todas estaban sorprendidas, ofreciendo simpatías ensayadas. No habían sabido nada de Adriana. Sí, habían notado que se había retraído más últimamente. Lo habían achacado a las hormonas del embarazo. Sus palabras eran inútiles. Su preocupación era un apetito apenas velado por el chisme. Verificó sus cuentas bancarias conjuntas, intactas. Verificó los extractos de la tarjeta de crédito. Su última compra fue hace una semana, en una librería en el barrio de las Letras. Fue allí él mismo, un hombre con un traje de 1,000 euros que se veía terriblemente fuera de lugar entre los polvorientos estantes. La cajera, una joven con cabello morado, la recordaba vagamente. Sí, la señora triste y hermosa compró una pila de guías de viaje. Oregón, Washington, Maine y algunos libros sobre derecho constitucional. El detalle era tan extraño, tan fuera de lugar, que Ricardo lo descartó como una pista falsa. Al tercer día, su orgullo estaba lo suficientemente destrozado como para hacer lo que debería haber hecho desde el principio. Contrató al mejor detective privado que el dinero podía comprar. El señor Herrera era un ex detective de la Policía Nacional, un hombre con reputación de sabueso y ojos cansados y cínicos a juego. Se sentó frente a Ricardo en la sala de estar estéril, su gastada chaqueta de tweed en marcado contraste con la decoración minimalista. Dejó su teléfono en la encimera de la cocina, desconectado de la red. Su portátil está en su oficina. Borrado, explicó Ricardo, con las palabras entrecortadas. Se llevó una maleta y su pasaporte. Retiró 5,000 euros en efectivo, el máximo diario, todos los días durante las últimas 2 semanas de su cuenta personal. Una cuenta que yo no sabía que tenía. La admisión se sintió como tragar vidrio. Herrera asintió lentamente, tomando notas en un pequeño libro encuadernado en cuero. Inteligente, murmuró, casi para sí mismo. Sin rastro digital. Efectivo. Su esposa, señor Valera, es muy asustadiza o muy inteligente. «Es mi esposa», espetó Ricardo. «Está embarazada de mi hijo. ¡Encuéntrela!». Los días que siguieron fueron una clase magistral de frustración. Las actualizaciones de Herrera eran sombrías y concisas. Adriana no había usado una tarjeta de crédito, reservado un vuelo o alquilado un coche a su nombre. No había cruzado fronteras. Simplemente había salido de un taxi cerca de la estación de Atocha y se había disuelto en el bullicioso anonimato de la ciudad. Se había convertido en un fantasma. Mientras tanto, la paciencia de Elena se estaba agotando. Inicialmente había interpretado el papel de la amante simpática y solidaria, pero sus ambiciones no permitían la postergación a largo plazo. Vio la desaparición de Adriana como el obstáculo final eliminado, y la continua obsesión de Ricardo por encontrarla era exasperante. «Ha pasado más de una semana, Ricardo.
dijo una tarde, pasando una mano bien cuidada por su tensa espalda mientras él miraba por la ventana las luces de la ciudad. Se había insinuado de nuevo en el ático, un movimiento territorial que él estaba demasiado agotado para disputar. ¿No crees que es hora de considerar que ella no quiere ser encontrada? Tal vez se fugó con alguien. No seas ridícula, se burló. Pero la semilla de la duda, venenosa y no bienvenida, se arraigó. ¿Era posible? ¿Había sido su tranquilidad una tapadera para una vida secreta de la que él no sabía nada? «Es ridículo», presionó Elena, su voz suave como la seda. «Estaba infeliz, tú mismo lo dijiste. Es una mujer hermosa. Tal vez encontró a alguien que pudiera darle lo que tú no pudiste». «Yo le di todo», replicó Ricardo, girándose para enfrentarla. «¿Lo hiciste?» Los ojos de Elena eran afilados, inteligentes. «Le diste cosas, Ricardo. Una jaula hermosa. Tal vez ella quería ser vista, no solo exhibida». Sus palabras se acercaron demasiado a una verdad que él no estaba listo para enfrentar. Odiaba que ella pudiera leerlo también. Rechazó el pensamiento, enfocando su ira de nuevo en Adriana. La traición se sintió más aguda, más personal que cualquier aventura. Una aventura era una simple transgresión carnal. Esto era una repudiación de toda su vida, de todo su mundo. Su trabajo comenzó a resentirse. Estaba distraído en las reuniones, le espetaba a sus subordinados. Su mente siempre se desviaba hacia el enigma de su esposa. ¿Dónde estaba? ¿Estaba a salvo? ¿El bebé? ¿Estaba bien su hijo? La pregunta resonaba en la noche muerta, un susurro aterrador. Siempre había visto al niño como un concepto, un legado. Ahora, por primera vez, sintió un atisbo de algo más, un miedo primario y protector. Herrera llamó al final de la segunda semana. Rastreamos una compra realizada con una tarjeta de débito prepagada, comprada en efectivo cerca de un pequeño pueblo en Castilla y León. Un portátil usado. La dirección de envío era un apartado de correos en una zona rural cerca de Salamanca. Cuando mi hombre llegó allí, el buzón había sido cerrado por una semana, así que todavía estamos 2 semanas detrás de ella, dijo Ricardo. Frustración, un sabor metálico en la boca, al menos. Pero encontramos algo más. El apartado de correos se abrió bajo el nombre de Ana Navarro. Navarro era su apellido de soltera. Ana Navarro, un nuevo nombre para una nueva vida. Estaba borrando sistemáticamente a Adriana Valera. La frialdad de ello, la audacia absoluta, alimentó la narrativa que Elena había construido con tanto cuidado. Le dio las gracias a Herrera y colgó, con la mandíbula apretada. Miró el vasto y vacío ático. Todos los objetos, el arte, los muebles, se sentían como accesorios en un escenario para una obra cuya estrella se había marchado. Había comprado todo esto para impresionar al mundo y poseerla. Lo vio ahora. La había tratado como a este apartamento, algo para adquirir, curar y exhibir. Nunca se había preguntado qué había detrás de sus ojos tristes y hermosos. Elena, a su manera, le estaba haciendo lo mismo. No estaba tratando de construir una vida con él. Estaba tratando de adquirir la suya. La comprensión fue fugaz, rápidamente enterrada bajo la ira más fácil y digerible. Elena estaba aquí. Adriana se había ido. Él eligió la mentira, porque la verdad era un espejo en el que no podía soportar mirarse. El colapso. Las grietas en el mundo meticulosamente construido de Ricardo Valera comenzaron a mostrarse. La búsqueda de Adriana se había convertido en una obsesión consumidora,
un proceso en segundo plano que drenaba su concentración y energía. En el trabajo, era un fantasma que acechaba el piso de la oficina principal, su mente perpetuamente en otra parte. Los tratos que antes habría perseguido con celo depredador ahora se sentían sin sentido. Su imperio, el monumento a su ambición, se sentía como una cáscara vacía. Empezó a verla por todas partes. Una mujer embarazada cruzando la calle hacía que su corazón se apretara, solo para ser seguido por una ola de decepción. El olor a lluvia en el pavimento caliente lo transportaba a su primera cita, un recuerdo al que no había accedido en años. Se estaba desmoronando, hilo por hilo, y no sabía cómo detenerlo. El punto de inflexión llegó durante la reunión trimestral de la Corporación Valera. Fue la culminación del trato Hartwell. Su mayor logro. Se suponía que era triunfante, poderoso, en control. Pero mientras estaba de pie a la cabecera de la elegante mesa de caoba, los rostros de los miembros de su junta directiva se volvieron borrosos. Los números en la pantalla del proyector nadaban ante sus ojos. Todo lo que podía ver era el espacio vacío donde Adriana debería haber estado, animándolo desde un lado como siempre hacía. Su orgullo tranquilo, una fuerza estabilizadora que siempre había dado por sentada. Abrió la boca para hablar, pero las palabras no salían. Su discurso cuidadosamente preparado sobre márgenes de beneficio y crecimiento futuro se sentía como un idioma extranjero. Agarró el borde de la mesa. Una repentina ola de mareo lo invadió. «Ricardo, ¿estás bien?», preguntó Roberto, un miembro de la junta desde hace mucho tiempo, con el rostro marcado por la preocupación. Ricardo miró los rostros que lo miraban fijamente. Hombres que conocía desde hacía años. Hombres que lo respetaban y temían. Y no sintió nada más que un vacío profundo y aplastante. El imperio no significaba nada. El trato no significaba nada. Había conquistado el mundo, pero había perdido a su esposa y a su hijo, y ni siquiera sabía por qué. Una lágrima caliente se deslizó por su mejilla, luego otra. Se quedó allí, frente a su junta directiva, los titanes de la industria, y comenzó a llorar. No lágrimas silenciosas y dignas, sino sollozos desgarradores y profundos que sacudieron todo su cuerpo. Era el sonido de un hombre que se derrumbaba. La habitación cayó en un silencio atónito y horrorizado. Roberto se levantó rápidamente, sacando a los miembros de la junta desconcertados, dejando a Ricardo solo en su jaula de paredes de cristal, completamente deshecho. Elena lo encontró allí horas después, sentado en la oscuridad, las luces de la ciudad brillando burlonamente afuera. La historia de su colapso ya se había extendido por su círculo social. Había venido a controlar los daños, a salvar su inversión. «Ricardo, cariño», dijo ella, su voz baja y arrulladora. Se arrodilló ante él, colocando una mano en su rodilla. «Está bien. Estás bajo una inmensa cantidad de estrés. Cualquiera se rompería». Él la miró con ojos rojos y hundidos. Vio el cálculo en su mirada, la ambición que siempre palpitaba justo debajo de la superficie. Vio la máscara de simpatía cuidadosamente aplicada, y por primera vez, su toque se sintió alienígena, repulsivo. «¿Ella te hizo esto?», susurró Elena, aprovechando la oportunidad para profundizar la brecha. «Esto es lo que ella quería, destruirte». Pero sus palabras habían perdido su poder. La mentira, que había sido un escudo tan cómodo, ahora se sentía endeble y falsa. Sabía con una certeza que atravesó su dolor que Adriana nunca había querido destruirlo. Ella solo había querido salvarse a sí misma.
La crueldad era suya. La negligencia era suya. El fracaso era suyo. No, dijo, con la voz áspera. Apartó su mano. Fue un pequeño gesto, pero se sintió sísmico. No fue ella. Fui yo. Elena retrocedió ligeramente. Su máscara se deslizó por una fracción de segundo. La sorpresa, luego la irritación, brillaron en sus ojos. Esto no era parte del plan. Se suponía que debía estar enojado con Adriana, no consigo mismo. Se suponía que debía recurrir a ella en busca de consuelo, consolidando su lugar a su lado. «No seas ridículo, Ricardo», espetó, su voz perdiendo su suavidad simpática. «No puedes culparte por su manipulación». «¿Fue manipulación?», preguntó, la pregunta dirigida más a sí mismo que a ella. ¿O fue desesperación? ¿Alguna vez, siquiera una vez, le pregunté qué quería? ¿Alguna vez la miré de verdad, y vi a la persona en lugar del premio? La verdad de ello, la vergüenza de ello, lo invadió. Recordó los libros de derecho que Herrera había encontrado. Recordó su pasión, el fuego en sus ojos cuando se conocieron. Un fuego que él había extinguido sistemáticamente con su indiferencia casual. Había tomado a una mujer vibrante y brillante y había tratado de convertirla en un objeto hermoso. Y había estado teniendo éxito. Su acto de desaparición no fue un ataque. Fue un acto de supervivencia. Estaba llorando de nuevo. Pero estas lágrimas eran diferentes. No eran por la pérdida de su posesión o el golpe a su orgullo. Eran lágrimas de dolor puro y sin adulterar. Dolor por la mujer que nunca había conocido. Dolor por el amor que había tirado a la basura. Dolor por el niño que nacería en algún pueblo anónimo, que nunca conocería a su padre. Un padre que solo ahora, en su ausencia, estaba comenzando a comprender lo que significaba amarlo. Elena se levantó, con el rostro en una máscara de furia fría. Era una arquitecta del poder, y reconoció una estructura defectuosa cuando la vio. El hombre que sollozaba ante ella no era el titán despiadado que ella se había propuesto conquistar. Era solo un hombre roto. «Contrólate, Ricardo», dijo, su voz como el hielo. «Esto es patético». Él ni siquiera la miró. Simplemente se quedó allí entre las ruinas de su vida perfecta, llorando una pérdida que solo estaba comenzando a comprender. La amante, la vencedora, se paró sobre él, pero su premio se había convertido en polvo en sus manos. Nunca había imaginado que el gran Ricardo Valera lloraría. Tenía razón, no estaba llorando por ella, ni siquiera por sí mismo. Estaba llorando por Adriana. Y en ese momento, Elena supo con escalofriante certeza que había perdido. Ve, el santuario tranquilo, a 2000 kilómetros de distancia, donde los pinos envueltos en niebla de Galicia se encuentran con el poder crudo y agitado del mar Cantábrico. Adriana Valera se había ido. En su lugar estaba Ana Navarro. El nombre se sentía extraño y liberador en su lengua. Una pizarra limpia. Había encontrado su camino hacia el pequeño pueblo costero de Viveiro, un lugar de escarpados barcos de pesca, casas victorianas encantadoramente desgastadas, y un anonimato tranquilo que se sentía como un bálsamo para su alma magullada. Su nuevo hogar era un pequeño apartamento en el segundo piso encima de una tranquila librería, con ventanas que daban a la ría de Viveiro que desembocaba en el mar. Era un mundo lejos del ático silencioso y opulento. Aquí el silencio era diferente. Estaba lleno del grito de las gaviotas, el clangor distante de la campana de un barco
y el suave susurro de las páginas que pasaban de la tienda de abajo. El aire olía a sal, lluvia y papel viejo. Un aroma que encontraba más embriagador que cualquier perfume de diseñador. Había conseguido un trabajo a tiempo parcial en la librería de abajo. Era propiedad de Margarita, una mujer de 60 y tantos años, con una nube de cabello blanco, manos manchadas de tinta y ojos que contenían una bondad profunda y sabia. Margarita no había pedido referencias, ni cuestionado la historia de la mujer tranquila y muy embarazada que había entrado en su tienda un día. Simplemente había visto algo en los ojos de Ana. Un amor por los libros, una necesidad de santuario, y le ofreció el trabajo al instante. La paga es terrible, las horas son largas y los clientes te harán las preguntas más ridículas, había dicho Margarita con una sonrisa irónica. Pero la compañía es buena. Hizo un gesto hacia las estanterías de novelas. Nunca te defraudan. Los días de Ana cayeron en un ritmo suave y predecible. Se despertaba temprano. Observaba los barcos de pesca salir a la luz del amanecer, con las manos acunando su vientre mientras su hijo pateaba y se movía dentro de ella. Trabajaba en la tienda, recomendando novelas, desempolvando estantes. El aroma a papel viejo y pegamento de encuadernación se convirtió en su nueva realidad. Hablaba con los lugareños, pescadores, artistas, jubilados, personas cuyas vidas estaban ancladas en las mareas y las estaciones, no en el mercado de valores. Eran curiosos pero respetuosos, aceptándola como la mujer nueva y tranquila del pueblo. Nadie preguntó por un marido o un anillo de diamantes. Solo preguntaron cómo se sentía y si necesitaba ayuda para subir las compras por las escaleras. Estaba redescubriendo a la mujer que había sido antes de Ricardo, la mujer que encontraba alegría en una frase perfectamente elaborada, que podía pasar horas debatiendo la teoría legal, que creía en un mundo más allá de la riqueza material. El fuego que pensó que se había extinguido se estaba reavivando lenta y tentativamente. Un día lluvioso por la tarde, mientras colocaba un nuevo envío de libros, Margarita le trajo una taza de té de manzanilla. «Te ves más feliz estos últimos días, querida», observó Margarita, con la mirada suave. «El color está volviendo a tus mejillas». Ana sonrió, una sonrisa genuina y no forzada que llegó a sus ojos. «Me siento más ligera», admitió. «Siento que por fin puedo respirar. A veces tienes que viajar mucho para encontrar un lugar donde el aire se ajuste a tus pulmones», dijo Margarita sabiamente. Hizo una pausa, luego agregó: «Este es un buen lugar para criar a un niño. La gente se cuida aquí». La simple declaración, ofrecida sin un ápice de lástima o curiosidad, provocó lágrimas en los ojos de Ana. Era la validación que no sabía que necesitaba. No era una esposa fugitiva o una figura trágica. Era una mujer construyendo una nueva vida, una madre preparando un puerto seguro para su hijo. A menudo pensaba en Ricardo, pero los recuerdos se volvieron menos dolorosos, más distantes. No lo odiaba. En su nueva claridad, sentía una profunda lástima por él. Estaba atrapado en una jaula de su propia creación, prisionero de la ambición que lo impulsaba. Esperaba por su bien que encontrara una salida algún día. Pero su viaje ya no era el de ella. Su enfoque estaba en el futuro, en la inminente llegada de su hijo. Había comprado una cuna de madera sencilla a un carpintero local y la había pintado de un amarillo suave y soleado. Tejió una pequeña manta azul, sus puntos desiguales pero llenos de amor. Asistía a un grupo prenatal local, compartiendo sus esperanzas y miedos con otras futuras madres.
Sus antecedentes eran un tapiz de vidas diferentes, todas unidas por la experiencia universal de la creación. Acostada en la cama una noche, escuchando la lluvia golpear el cristal de la ventana, sintió que su hijo daba una patada particularmente fuerte. Puso su mano en su vientre y susurró: «Solo somos tú y yo, pequeño. Vamos a estar bien». Y por primera vez, lo creyó con cada fibra de su ser. Había cambiado una jaula dorada por una pequeña habitación con vistas al mar. Y al hacerlo, había encontrado una riqueza que Ricardo Valera nunca podría comprender. Se había encontrado a sí misma, y por fin, estaba verdaderamente en casa. Sí, la rendición final del magnate. De vuelta en Madrid, las consecuencias del colapso de Ricardo en la sala de juntas fueron rápidas y brutales. Los susurros que Elena había cultivado cuidadosamente sobre la inestabilidad de Adriana ahora se redirigieron hacia él. La historia cambió. Ricardo Valera, el titán, se estaba doblegando bajo la presión. Su juicio estaba comprometido. La fachada cuidadosamente construida de fuerza impenetrable se había hecho añicos y los tiburones estaban al acecho. Elena, al ver que sus perspectivas de futuro se atenuaban con cada rumor, cambió su estrategia de seducción a control de daños y finalmente a la desesperación. Su plan había sido deslizarse sin problemas en el papel de la nueva señora Valera, la mujer que había salvado a Ricardo de su trágico matrimonio. Pero el hombre con el que estaba lidiando ahora no era el depredador confiado que la había atraído. Era apático, atormentado y, lo peor de todo, no estaba interesada en ella. Decidió que una confrontación directa era su única maniobra restante. Lo acorraló en el ático una noche, vestida no con un seductor vestido de cóctel, sino con un elegante y severo traje de pantalón, como si se preparara para una negociación hostil. «Necesitamos hablar, Ricardo», comenzó, su tono entrecortado y desprovisto de su calidez habitual. Él estaba de pie junto a la ventana, bebiendo un vaso de scotch, un ritual nocturno que se había convertido en su único consuelo. No se giró para enfrentarla. «Estoy cansado, Elena». «Estoy segura de que lo estás», espetó. «Pero tu pequeña actuación en la oficina ha creado un problema masivo para los dos. Roberto está pidiendo una reunión de emergencia para discutir tu liderazgo». «¿Tu liderazgo, Ricardo? ¿Tienes idea de la cantidad de trabajo que he puesto en esto? ¿En nosotros?» La codicia cruda y sin diluir en su voz finalmente rompió su bruma melancólica. Se giró lentamente, mirándola como si la viera por primera vez. Vio la ambición dura en su mirada, el cálculo despiadado. Y en ese momento vio un reflejo perfecto y aterrador de sí mismo. Ella no era su pareja. Ella era su protegida, su imagen en el espejo. Ella quería el poder, el prestigio, el nombre. No lo quería a él, al hombre roto frente a ella. Ella quería la marca Ricardo Valera. La marca. «Esto nunca se trató de nosotros, ¿verdad?», dijo, su voz tranquila, pesada, con una especie de realización cansada. «Se trató de ti». Elena soltó una risa corta e incrédula. «Oh, no te atrevas a intentar tomar la moral conmigo. Tú y yo somos iguales, Ricardo. Vemos lo que queremos y lo tomamos. Te quería a ti, a tu mundo, y estaba a punto de conseguirlo. ¿No crees que me he ganado eso?» «Ella no me abandonó», dijo, las palabras sabiendo a verdad. «Ella escapó. Huyó como una cobarde», escupió Elena. «Te dejó y se llevó a tu hijo». «¿Lo hizo?», replicó Ricardo, dando un paso más cerca, sus ojos claros por primera vez en meses. «¿O la ahuyenté yo? Creé un hogar tan frío, una vida tan vacía, que huir hacia lo desconocido sin nada era una mejor opción. ¿Alguna vez la amé, Elena?
¿O simplemente la poseí? En realidad no le estaba preguntando a ella. Estaba expresando las preguntas que lo habían atormentado en la noche muerta. Lo vio todo con una claridad nauseabunda ahora. La tristeza tranquila de Adriana, sus sonrisas forzadas, su retiro a un mundo propio. No eran signos de debilidad, eran síntomas de su propio fracaso. Había tomado a una mujer vibrante y brillante y había tratado de convertirla en un objeto hermoso. Y había estado teniendo éxito. Su acto de desaparición no fue un ataque. Fue un acto de supervivencia. Clara lo miró fijamente, con el rostro en una máscara de incredulidad y rabia. Este era su juego final, y él estaba reescribiendo las reglas. «No tengo tiempo para tu crisis existencial, Ricardo», dijo, su voz cayendo a un siseo bajo y amenazante. «Necesitas controlar esta situación, emitir un comunicado, culpar a Adriana, decirle al mundo que está mentalmente inestable y que tú eres la víctima. Recupera tu poder, o lo perderás todo, y yo no me hundiré contigo». Era un ultimátum, una última maniobra desesperada. Estaba tratando de apelar al viejo Ricardo, al hombre que valoraba el poder y el control por encima de todo. Pero ese hombre era un fantasma. Él la miró, a esta mujer hermosa, brillante y despiadada, y sintió una profunda sensación de lástima. Ella todavía estaba atrapada en el juego del que él finalmente comenzaba a ver una salida. «Se acabó, Elena», dijo, su voz inexpresiva, definitiva. «¿Qué dijiste?» «Nuestro acuerdo se acabó. Quiero que empaques tus cosas y te vayas, de la firma, de este edificio, de mi vida». El rostro de Elena palideció. Luego se sonrojó de furia. «No puedes hablar en serio. Después de todo, ¿la eliges a ella? ¿Una mujer que ni siquiera está aquí?» «No la estoy eligiendo a ella», dijo en voz baja. «Estoy eligiendo otra cosa, algo mejor. Estoy eligiendo dejar de ser el hombre que merecía ser abandonado». Le dio la espalda, un gesto de desprecio más poderoso que cualquier grito, y volvió a mirar la ciudad. Escuchó su jadeo, un sonido ahogado de pura furia. Hubo un momento de silencio cargado, y luego el sonido de sus tacones, haciendo clic airadamente en el suelo de mármol, el golpe de la puerta resonando en el vasto y vacío apartamento. Estaba solo, verdaderamente solo. La amante se había ido. La esposa se había ido. Pero por primera vez desde que Adriana había desaparecido, no sintió una sensación de pérdida. Sintió una extraña, aterradora y estimulante sensación de libertad. Finalmente había tocado fondo, y el único camino que quedaba era hacia arriba. Un nuevo amanecer en Viveiro. Un mes después de la confrontación con Elena, el señor Herrera solicitó una última reunión. «El rastro es frío, señor Valera», dijo, yendo directo al grano. «Ella siempre estuvo 2 pasos por delante. Es un fantasma, en mi opinión profesional. Le aconsejaría que se detenga por su propio bien. Déjela ir». El viejo Ricardo se habría enfurecido, habría lanzado más dinero al problema, negándose a aceptar la derrota. Pero el hombre sentado frente a Herrera simplemente asintió, una extraña calma invadiéndolo. Las palabras del investigador no fueron una derrota, fueron una forma de permiso. Permiso para dejar de luchar en una guerra que ya había perdido, una guerra que él mismo había comenzado. «Gracias, Herrera», dijo, con la voz uniforme. «Por todo». La búsqueda había terminado. Adriana se había ido de verdad. En lugar de la aplastante desesperación que había anticipado, Ricardo sintió una tranquila sensación de paz. La energía frenética que lo había consumido durante meses se disipó, dejando un espacio vasto y tranquilo a su paso.
La obsesión había sido un escudo, una forma de evitar mirar los restos de su propia vida. Ahora no quedaba nada más que inspeccionar el daño. Comenzó de a poco. Vendió el ático. La jaula dorada albergaba demasiados fantasmas, demasiados recordatorios de sus fracasos. Se mudó a un apartamento más pequeño y anodino en el centro, un lugar con suelos de madera cálida y paredes que llenó no con arte de inversión, sino con fotografías de sus padres, su hermana, una infancia que había dejado atrás hace mucho tiempo. Comenzó el lento y doloroso trabajo de reparar las relaciones que su ambición había corroído. Llamó a su hermana menor, Sarah, con quien no había hablado en más de un año. Se disculpó sin excusas ni justificación. El silencio en la línea fue largo, y luego su voz, áspera por la emoción, dijo: «Te he extrañado, Rich». Fue un comienzo. Se retiró de las operaciones diarias de su empresa, ascendiendo a un ejecutivo capaz para que ocupara su lugar. Descubrió que la búsqueda incesante del próximo trato, de la próxima conquista, ya no le atraía. La Junta, habiendo presenciado su colapso y posterior retirada, se sintió aliviada. Seguía siendo el dueño, pero ya no era el rey. Comenzó a caminar por la ciudad, no con un destino en mente, sino solo para verla, para sentir su ritmo. Notó a los músicos callejeros, la risa de los niños en los parques, los pequeños dramas humanos cotidianos a los que había estado ciego desde las ventanas tintadas de su coche con chofer. Un sábado, por un capricho que no pudo explicar, entró en un comedor social, un lugar con el que anteriormente solo se habría involucrado escribiendo un gran cheque deducible de impuestos. Al principio fue torpe, un hombre con un suéter de cashmere completamente fuera de su elemento, pero lo pusieron a picar verduras. Sus manos, más acostumbradas a firmar contratos, se volvieron callosas y ásperas. Escuchó las historias de las personas a las que servía, historias de dificultades, pérdidas y una increíble resiliencia. Sintió una sensación de conexión, de humanidad compartida, de la que su riqueza siempre lo había aislado. Él estaba cambiando. El dolor por Adriana y su hijo no se había desvanecido, pero se había transformado. Ya no era una obsesión frenética y enojada, sino un dolor tranquilo y persistente en su corazón. Un recordatorio del hombre que había sido y del hombre en el que estaba tratando de convertirse. No estaba haciendo estas cosas para encontrarla o para ganarse su perdón. Las estaba haciendo por sí mismo. Estaba tratando de construir una vida de la que la mujer en la que ella se había convertido no habría necesitado escapar. Pensó en el niño. Su hijo tendría casi 2 años ahora. Ricardo se lo imaginó en su mente, un niño pequeño con los ojos serios de Adriana y quizás su propia barbilla obstinada. Se preguntó si el niño era feliz, si era amado. Sabía con una certeza que le trajo tanto dolor como consuelo, que con Adriana como madre, la respuesta era sí. Se había perdido el nacimiento, los primeros pasos, las primeras palabras. Había perdido el derecho a ser padre, pero aún podía convertirse en un buen hombre. Quizás al final, eso era una especie de redención. Su corazón, una vez cerrado y acorazado, se estaba abriendo lenta y dolorosamente a un mundo que nunca había visto de verdad. Pasaron 3 años. El nuevo Ricardo Valera era un hombre más tranquilo y reflexivo. Su negocio seguía prosperando, pero de forma remota, gestionado por otros. Su vida era más sencilla, su riqueza una herramienta para la filantropía tranquila más que un arma del ego. El dolor en su corazón por su hijo perdido
y la esposa que nunca conoció de verdad permaneció, pero se había asentado en una parte de su paisaje, un rasgo triste y hermoso que le recordaba lo lejos que había llegado. Estaba en Santiago de Compostela para una conferencia sobre desarrollo urbano sostenible, un proyecto apasionante en el que se había involucrado profundamente. La conferencia terminó un día antes y se encontró con 24 horas raras y sin estructura. Por un impulso que no pudo explicar, alquiló un coche y comenzó a conducir hacia el norte, hacia la costa. No tenía un destino en mente, solo una atracción hacia el océano, hacia la vasta y gris extensión del Cantábrico. Condujo a través de bosques de pinos imponentes. El aire se volvía más fresco, teñido con el olor a sal y tierra húmeda. Terminó en Viveiro, un pueblo encantador e histórico aferrado a la ladera donde el río se encontraba con el océano. Sintió una sensación de paz allí, una sensación de estar en el borde del mundo. Caminó por el paseo marítimo, viendo llorar a las gaviotas, y sintió una extraña sensación de pertenencia, de quietud. Vagó por la calle principal del pueblo, llena de tiendas de antigüedades y pequeños cafés. Una librería con un cartel pintado a mano que decía «Libros de Margarita» llamó su atención. Entró. El tintineo de una pequeña campana anunciando su llegada. El interior era cálido y abarrotado. Olía maravillosamente a papel viejo y humo de madera de una pequeña estufa en la esquina. Examinó las estanterías, sus dedos trazando los lomos de novelas muy queridas, y entonces lo escuchó. La voz de una mujer, suave y clara, leyendo un libro para niños. La luna está alta, las estrellas brillan. Duerme ahora, pequeño, y sueña con la luz. La voz era dolorosamente familiar. Su corazón comenzó a latir con fuerza, un ritmo frenético y martilleante contra sus costillas. Se movió lentamente, con cautela, hacia la sección infantil en la parte trasera de la tienda, y allí estaba ella. Estaba sentada en una pequeña mecedora, un niño pequeño con una mata de cabello oscuro y rizado acurrucado en su regazo. Era Adriana, pero tampoco era Adriana. Su cabello era más corto. Su rostro estaba sin maquillaje, marcado con finas líneas alrededor de los ojos que hablaban de risas y preocupaciones. Llevaba un suéter y pantalones vaqueros sencillos. Parecía real, con los pies en la tierra. La frágil belleza de porcelana de Adriana Valera había sido reemplazada por la presencia vibrante y cálida de esta mujer. Ana. El niño en su regazo levantó la vista, y a Ricardo se le cortó la respiración. El niño tenía su barbilla, su cabello oscuro, pero sus ojos eran todos de ella, grandes, serios e inteligentes. Este era su hijo. Ella terminó el libro y lo cerró, besando la parte superior de la cabeza del niño. Levantó la vista entonces, y sus ojos se encontraron con los de Ricardo a través de las estanterías abarrotadas. Por un largo momento, el mundo se detuvo. No había shock en su rostro, ni miedo. Solo un flash de reconocimiento, seguido de una tristeza profunda y tranquila. Y luego, algo que parecía aceptación. No sabía qué hacer. ¿Qué decir? El guión que había ensayado 1000 veces en su mente, de ira, de súplica, de exigencia, se desvaneció. Ese guión era para un hombre diferente, para una mujer diferente. Ella se puso de pie, tomando suavemente la mano del niño. «Leo, este es un viejo amigo de mami», dijo con la voz firme. Ricardo se arrodilló, poniéndose a la altura de los ojos del niño. «Hola, Leo», dijo,
con la voz áspera por las lágrimas no derramadas. «Es un placer conocerte». Leo lo miró fijamente con los ojos solemnes de su madre. Luego le dio una sonrisa tímida. «Adriana». «Ana», habló entonces, su voz tranquila. «¿Qué haces aquí, Ricardo?» No fue una acusación, fue una simple pregunta. «No lo sé», respondió con honestidad. «Creo que, tal vez, estaba buscando un lugar tranquilo para estar. No sabía que te estaba buscando a ti». Se quedaron en el silencio de la librería, el aire espeso con años no hablados de dolor, crecimiento y cambio. «Es hermoso», susurró Ricardo, con la mirada fija en Leo. «Sí lo es», asintió ella suavemente. «Es feliz, está a salvo». Fue tanto una afirmación como una tranquilidad, una certeza de que había tomado la decisión correcta. Finalmente, volvió a mirarla. A esta mujer que era a la vez una extraña y la persona más importante de su mundo, y supo que este no era un momento para grandes gestos o reuniones dramáticas. No se trataba de reclamar lo que había perdido. Esa vida, ese matrimonio, había terminado. Ahora eran dos personas completamente diferentes, moldeadas por los caminos separados que habían recorrido. «Lo siento, Adriana», dijo, y el nombre se sintió extraño ahora. «Por todo, por el hombre que fui, por no verte. Lo siento profundamente». Una sola lágrima se deslizó por su mejilla, pero ella no estaba triste. Era una lágrima de liberación. «Lo sé, Ricardo», dijo. «Te perdoné hace mucho tiempo». El final no fue lo que él había imaginado. No habría un regreso triunfal, ni reconciliación. Pero mientras estaba en esa tranquila librería, mirando a la mujer en la que se había convertido su esposa y al hijo que conocía por primera vez, sintió una profunda sensación de esperanza. Esto no fue un final. Fue una conexión imprevista y tranquila, una oportunidad. Quizás no para reconstruir lo que se rompió, sino para construir algo nuevo, algo honesto, desde cero. Fue un comienzo tranquilo, inesperado y profundamente inspirador. La historia de Ricardo y Adriana nos muestra que el verdadero crecimiento a menudo comienza solo cuando tenemos el coraje de dejar ir la vida que planeamos. Su viaje no se trató de encontrar el camino de regreso el uno al otro, sino de encontrar el camino de regreso a sí mismos. Si su historia de transformación y segundas oportunidades te ha conmovido, por favor, dale me gusta a este contenido para que pueda llegar a más personas. Compártelo con alguien que pueda necesitar este mensaje. Y no olvides suscribirte para más ficción romántica de la vida real que explora las profundidades del corazón humano.